Hay una vieja idea muy repetida, según la cual, para gobernar en el Perú, se requiere que todo el poder se concentre en una sola mano. Y si la mano es dura, mejor. Si esa fórmula fuera correcta, los peruanos podríamos decir que casi siempre hemos tenido buenos gobiernos. Veamos. La República comenzó con mucho entusiasmo, pero todavía estaba fresca la tinta de la primera Constitución cuando ocurrió el primer golpe de Estado. El golpe de Estado es la interrupción con violencia de la legalidad preexistente para imponer una nueva legalidad. Cuando la República era joven, los gobiernos dictatoriales se turnaban en el poder a una velocidad asombrosa. Motines, pronunciamientos, cuartelazos eran el pan de cada día. El gobierno se parecía a un juego del sube y baja. El argumento para justificar la mayoría de golpes de Estado era que a los civiles les faltaba orden y disciplina, pero lo cierto era que el caos reinaba entre los militares. El ejército, pero no olvidemos que hubo revoluciones de sargentos, sargento Guapay, etc. Eso demuestra que el ejército no era tan organizado que dijéramos. Entonces ese corte vertical que existe, ese mando vertical que existe en el ejército, yo creo que es reciente. La repetición fue perfeccionando la práctica. La técnica del golpe de Estado se depuró. En el siglo XIX era una guerra civil. Se levantaba un general contra otro general y en el campo de batalla se decidía la cuestión. En el siglo XX pasamos a otro tipo de golpe de Estado, la conspiración. Conspiraba un general y se pronunciaba a la española. Surgió entonces entre los golpistas una estrategia a seguir que fue puesta a prueba muchas veces. Arequipa era un sitio estratégico, porque mientras el gobierno despachaba fuerzas para aplastar a los golpistas, el golpe se contagiaba. Y otras ciudades, otras guarniciones se sumaban y se convertía en algo nacional, sin derramamiento de sangre casi. Civiles y militares se han turnado en el mando del país, a veces como consecuencia de elecciones, pero las más de las veces por golpes de Estado que derrocaban al gobernante de turno. En realidad, si se comparan a lo largo de la historia los gobiernos de fuerza con los gobiernos constitucionales, podemos notar que los regímenes autoritarios han sido más frecuentes. Con el paso de los años, la práctica del golpe de Estado continuó acomodándose a los nuevos tiempos. En el Perú contemporáneo, ¿cuál es la fuerza? ¿Dónde está la fuerza? En la blindada. Por eso sacan los tanques de la blindada. Parte del rito, de la liturgia del golpe de Estado, es que salgan los tanques de la blindada. En el siglo XX no han faltado los gobiernos autoritarios. Mientras duraron, todo fue elogios y aplausos. Pero cuando terminaron, quedó una amarga herencia. La historia ha dejado algunos casos. Augusto Bernardino Leguía llegó al poder en olor de multitud.
pero pronto concentró todos los poderes y persiguió a sus adversarios. En su afán por reelegirse, se rodeó de una corte de adulación. A Leguía lo llamaron todo, gigante del Pacífico. Lo proclamaron defensor de la raza indígena, padre de la patria, benemérito de la patria y cosas así. Jamás hubo tanta soberanía, se le comparó a Leguía con Manco Cápac, con Tupac Amaru, con San Martín, Bolívar, Washington, Napoleón. Y yo que llegó a comparar con Jesucristo. Pero cuando el gobierno se derrumbó, Leguía murió en la cárcel y las casas de sus partidarios fueron saqueadas. El general Manuel Odría llegó al poder por un golpe de Estado y se quedó en Palacio durante 8 años. Odría era un personaje que sabía mandar cuarteles, pero nada más. Y tenía astucia, era astuto, era un zorro, pero no era ningún hombre de Estado. Durante su gobierno, las cárceles se llenaron de presos políticos. La crueldad y el abuso se volvieron pan de cada día. Yo he visto morir gente en la prisión. Víctor Sánchez Ruiz murió, estábamos en celdas grandes, en una celda contigua a la mía que la llamamos Cuadra. Desde las 2 de la mañana se pedía médico porque había un médico al lado, el doctor Lanata, que lo pasaran, ¿no? Hasta que a las 6 de la mañana yo ya estaba muerto. El general Juan Velasco Alvarado derrocó a un gobierno constitucional y prometió hacer las reformas que el país necesitaba. Velasco era un peruano recalcitrante, un patriota de hueso colorado, pero y un hombre amable, simpático, pero no tenía visión, no tenía cultura. Era un hombre de cultura muy mediana, no tenía lectura mayor. Y no tenía idea de lo que es la política. Entonces él sabía mandar, pero ahí se quedaba. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Durante los 12 años que los militares permanecieron en el poder, el país se empobreció aún más y la deuda externa se multiplicó. Cuando la crisis se hizo insoportable, las poblaciones se movilizaron para desalojarlos del poder. Al terminar el siglo, los golpes de Estado han cambiado de forma. Ya no son solamente los militares quienes los realizan. Ahora, hasta ocurren en la televisión. Pero en esencia, siguen siendo lo mismo. El presidente dio un golpe para disolver el Congreso. Golpe de Estado también, porque es una medida de fuerza. Una medida de fuerza fuera de la Constitución, para traer una nueva legalidad, que es la legalidad en la que ahora vivimos. Los golpes de Estado son la negación de la democracia. Las elecciones libres y justas legitiman a los gobiernos y permiten que los ciudadanos y ciudadanas elijan a sus gobernantes. Pero si el pueblo no participa y respalda la democracia, siempre habrá lugar para una mano dura y para alguien que crea que se la merece.